En la vida hay personas que simplemente pasan, otras que en el transcurso no aportan nada. Y luego hay personas que dejan una marca que nos permite a nosotros crecer. Y una de ellas es Guillem Recalum. Guillem está considerado por muchos aquí en España e internacionalmente como uno de los referentes más destacados en corporate branding y marca personal. Guillem es reconocido como el gurú o el crack de personal branding. Es autor de Si no aportas, no importa. Tiene un podcast espectacular. Es parte de la empresa Soy mi marca. Es conferencista internacional y TED Speaker. Y hoy tenemos la dicha de hablar con él aquí en Mujer Bienestar Pleno. Espero lo disfruten. Bienvenidos una vez más a Mujer Bienestar Pleno, el podcast donde nos sintonizamos con el amor, la salud y el bienestar financiero. Como ya le había hablado antes de este invitado, pues aquí está nada más y nada menos que Guillem Recon. Guille, estoy aquí a tus esperas. ¿Estás? ¿Qué tal? Ali, ¿cómo va todo? Un placer estar aquí Mío, contigo. impresionante. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, pues por todos los temas que hemos conversado y la oportunidad de estar aquí en España y también poderte encontrar y que estés disponible para conversar con nosotros sobre este tema tan espectacular que es la Sí. marca personal, tu imagen, tu personal branding, tu estampa. Guille, ya he hecho tu introducción y me gustaría preguntarte de una Muchas manera muy... gracias, de verdad, un placer para mí también. Muchas gracias. Te quiero preguntar lo siguiente. Hemos visto un montón de entrevistas contigo. Has ido a un sinnúmero de podcasts, pues eres podcaster también. Y haces entrevistas al igual que nosotros. Pero yo quiero ir un poquito más allá y preguntarte, ¿quién es Guillen? Bueno, pues Guillem es un chico muy tímido, que era muy tímido de jovencito, sí, era bastante tímido, que tuvo que vencer su timidez y su bajísima estatura. Luego crecí un poco más, pero tuve un crecimiento tardío, que para poder destacar y poder hacerse un grupo de amigos tenía que hacer cosas como muy locas, ¿no? Con lo cual era un poquito gamberro, a pesar de mi introversión y mi timidez total. eh, pues tuve que hacer cosas para destacar, pues para llamar un poco la atención, etcétera. Con lo cual, eso me llevó unos años más tarde a estudiar publicidad, a convertirme en un publicista, a, a trabajar para que todo tuviera mucha notoriedad, mucha visibilidad, para que me di cuenta de que las marcas necesitaban destacar mucho para ser visibles, que necesitaban mensajes muy potentes, insights muy potentes, y eso, al cabo de unos años, cuando yo volqué todo mi conocimiento de comunicación publicitaria en las personas, dedicándome al personal branding, me fue muy práctico, ¿no? Porque entendí que, sobre todo en las mujeres, pero también en muchos hombres, hay algo llamado el síndrome del impostora, del impostor, de que muchas personas no quieren ser visibles, tienen miedo a ser visibles porque creen que no tienen nada que ofrecer, ¿no? Y esta es un poco mi historia, y estoy aquí y he llegado un poco, y este ha sido muy rápidamente contado, como decís en inglés, to make the story short, ¿no? Para explicar la historia corta, pero es cierto, yo de pequeño era el tímido, aquel chico que siempre se escondía, que no le gustaba hablar, etcétera. Y luego me di cuenta, cuando fui al colegio, de que si eras tímido nadie te hacía caso, no te invitaban a jugar a fútbol, ni a básquet, ni nada, sino que estabas ahí recluido, con lo cual tenías que hacer algo, ¿no? Y ese afán de notoriedad me enseñó mucho. Yo aprendí mucho con la vida misma. O sea, tú, de decir, oye, si tú te quedas ahí, en la vida no vas a hacer nada. Con lo cual aprendí a eso, a cómo hacer que las personas dejaran de quedarse atrás. Y me Esa es imagino, un poco la historia. bueno, también es papá, es esposo, es padre, Yo soy es... papá, sí, sí, soy papá de una niña preciosa que tiene casi 23 años y que adoro con locura. Y que además, cuando nació, nos dimos cuenta que, en fin, hubo un pequeño problema que tú ya conoces. Por tanto, tuve
tuve el momento agridulce más potente de mi vida, ¿no? Porque una parte agria y una parte dulce, que esto ya lo contaremos cuando llegue el momento, sí, sí. Sí, señor. La otra pregunta que te quería hacer para que entráramos más en materia. ¿Te gusta mucho el tema de la mujer? Y lo digo por un proyecto espectacular que viene por ahí que no voy a abordar en estos momentos, que es Clio. Mejor dicho, sí te voy a contar un poquito de Clio, pero quiero que me hables por qué la mujer. Y sabes que el podcast de Mujer Bienestar Pleno precisamente va de eso. En tu podcast, Todo deja marca. Se abarca mucho el tema de tu marca personal, tu imagen, y tienes unos invitados fuera de serie, como también unas recomendaciones fuera de serie. Pero a mí me causa curiosidad el tema de por qué te enfocas tanto en el tema de las mujeres. Y creo que tiene que ver mucho con el síndrome del impostor, ¿a que sí? Sí, es curioso porque yo quizá desde que empecé con consultoría de marca personal, lo que se conoce como personal branding, esto fue 2005, o sea que ya llevo algún tiempo, pronto hará 20 años de eso. He tenido una gran mayoría de mujeres como clientas, como mentees, como coaches, llámalo como quieras, y casi todas, ellas tenían o un problema de síndrome de impostora o un problema de visibilidad, de que no querían ser visibles. O sea, que son cosas diferentes, ¿eh? Ujú. Impostora significa lo que yo tengo, lo que yo sé, no es más que lo que tienen otros y por tanto no voy ¿Cuál? a triunfar en la vida. Esto es muy, muy grave. Y el síndrome de la visibilidad es otro, es decir, yo ya sé que soy muy buena, pero prefiero mantenerme en un segundo plano. Entonces, claro, en esta vida, tú ya lo sabes, si no comunicas prácticamente no existes. Con lo cual, y esto yo lo sé desde hace muchos años, pero hay gente a la que hay que decírselo y no solo que hay que decírselo, sino que hay que demostrárselo y hay que explicarle de qué fórmulas puede comunicar, de qué formas puede transmitir sus valores, de qué formas puede comunicar una visión muy potente y un propósito muy inspirador, de qué formas puede convertir lo que sabe esta persona en una propuesta de valor muy fuerte, ¿vale? Que sea capaz de cautivar a otras personas para trabajar con ella. Luego, además, me he dado cuenta también trabajando con hombres, trabajando con mujeres, que la mujer tiene unas dotes especiales que los hombres no tenemos. Cuéntame de O, eso. o- o digamos Cuéntame que lo no que tú todos ves. los hombres tienen, que no todos los hombres tienen. Por ejemplo, la empatía. La empatía. Mm. La empatía, que tú dirás, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que no soy empático? Sí, claro, soy empático, pero es que las mujeres prácticamente lo son todas. Todas tienen un elemento de empatía muy grande, todas son muy capaces de ponerse en el lugar del otro, de entender, de leer los sentimientos, de apenas con una mirada saber que una persona está bien o está mal. Y esto a los hombres Cuesta. nos cuesta más, ¿no? Y entonces, yo creo que las mujeres tienen unos superpoderes eh, innatos, porque han tenido que luchar. El hombre ponía la fuerza, ponía la resistencia, ponía otras cosas y la mujer tenía que contrarrestar poniendo otras virtudes, ¿no? Ya desde el mundo primitivo, como era el poder hacer muchas cosas a la vez, poder cuidar de muchas personas, poder... ¿Vale? Y entonces esto le hizo desarrollar otras habilidades. Tú sabes que la gran diferencia entre una habilidad y una competencia es que la habilidad es innata y la competencia es aprendida, ¿no? Con lo cual, estas habilidades están ahí y ¿cuál es la pena? Que muchas mujeres no las están aprovechando. ¿Vale? Este gran potencial que tiene la mujer, por ejemplo, para poder liderar grandes empresas, grandes conglomerados, y no lo está haciendo porque piensa que esa lucha no merece la pena. No merece la pena luchar tanto, tener que luchar con tantos hombres mayores, barrigudos, boomers, etcétera. Este tema de luchar para que se nos den los mismos salarios y Jen, es que hay una confusión Sí, grandísima, porque estamos hablando de igualdad en muchas áreas. No queremos dejar de ser quienes somos. Somos mujeres, somos más, necesitamos la sensibilidad, entendemos que a nivel físico no tenemos la misma fortaleza que tú tienes. Lo que sí tengo es la misma capacidad intelectual que tienes tú. Y a la hora de que yo estoy en una empresa,
no quiero polémicas, pero ahora que estoy en una empresa, a mí me gustaría que se me mirara y se me valorara mi trabajo a la igual manera que se le valora a un hombre. Ahí viene todo el tema de la igualdad y se ha ido Hay un confundiendo. concepto que para mí está por encima incluso de la igualdad, que es la equidad. Exacto. Equidad. Claro, equidad es, ah, las empresas tienen que valorar a las personas en función de lo que estas personas pueden dar. No importa si es hombre, mujer, si es transexual, si es... Da igual. Es decir, tú eres capaz de dar esto, pues equidad, pues yo te pagaré en base a lo que tú seas capaz de dar. Es decir, que ya está incluso por encima de la igualdad. Es decir, ya no es solo cuestión de yo soy igual que tú porque tú eres hombre, pero trabajamos las mismas horas, porque esto sería igualdad. No. Equidad es yo soy capaz de hacer el trabajo que haces tú en una hora menos, pero en cambio me van a pagar como si trabajara una hora, ¿sabes? Entonces, esto es lo que está fallando, ¿vale? Falla la equidad, sobre todo. Falla mucho la equidad, no hay un criterio de equidad claro. Hay algunas personas que te presentaré que están muy bien. Josep Capell tiene una empresa que se llama Ceinsa, que está trabajando en temas de salarios, es el que hace el estudio de salarios más importante de España, y él habla mucho de esta palabra, le gusta mucho la palabra equidad, ¿no? Decir, oye, es que aquí no se trata solo de igualdad, de igualar por un tema de sexo, no, no, es que hay un tema de valor, está alrededor del valor, ¿no? Y entonces, claro, si por ejemplo hemos visto que en gestión de equipos, una mujer tiene mayores capacidades de liderar un equipo que un hombre. A ver, ¿Por qué? cuéntame. Porque no, primero por circunstancias naturales, de habilidades que decíamos, ¿no? Innatas. Porque la mujer, pues, históricamente, ha sido responsable de cuidar Nurturing. a varios niños, tal, y hacer muchas cosas a la vez, etc. Esto por un lado. Pero por el otro, también nos encontramos que el tema de la empatía. ¿Vale? Y ahora no sé qué me ha pasado, que me he reconvertido. El tema de la empatía, sí, sí. Sí, sí, Hay, te va de diferentes colores, pero no importa. Eso va a ser para los YouTube, pero por ejemplo, los que nos están escuchando no nos están viendo, así que lo importante es la Mira, escucha. mira, ya lo he arreglado. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí, ya lo he arreglado. Había un pequeño problema por ahí. Bueno, pues el tema de la empatía es muy importante porque la empatía es quiero entender qué problema tienes. Luego, otra cosa que me gusta mucho de la gestión de equipos es lo que se viene a llamar el liderazgo vulnerable, es decir, o el líder vulnerable, que son las personas que no tienen ningún tipo de problema en admitir una Un vulnerabilidad. error, o un error. Esto hace 50 años estabas condenado a muerte si tú admitías una debilidad o una vulnerabilidad mínima, estabas condenado a muerte, mientras que ahora te colocan un plano de humanidad mucho más cercano a la hora de trabajar en un equipo, ¿vale? Con lo cual hay varios elementos que hacen que una mujer tenga mucha más disposición para poder liderar un equipo de personas. Y luego otro que es muy importante es entender que las personas somos distintas. Por ejemplo, y ahora te puede parecer una cosa antropológica quizá, pero Está cuando bien. una mujer tiene hijos, los hijos son completamente distintos. Tú Sí, tienes dos, por ejemplo, ¿no? sí, sí, Y y no son tienen nada que ver uno con compatibles. otro. ¿Eh? A lo mejor tienen gestos tuyos, tienen mirada, la mirada tuya, tienen tal, pero desde el punto de vista de carácter, desde el punto de vista de su ADN emocional, son distintos. ¿Qué quiere decir? Que una mujer sabe gestionar personas con distintas motivaciones emocionales. O sea, fíjate la cantidad de cosas que estoy diciendo solo de un equipo, de gestión de equipos, ¿no? Pero es que la gestión de equipos es el futuro del trabajo. Y no solo el futuro del trabajo, sino el futuro de la política, el futuro de todo. Es decir, quien sepa gestionar correctamente un equipo será el presidente, la presidenta de un gobierno, de una corporación, de un no sé qué, porque esa es la gran clave. Es decir, no se trata de tener muchos contactos, se trata de gestionarlos bien, se trata de entenderlos, se trata de moverlos, motivarlos, de, ¿sabes? De entender que Potencial en cada persona. en la diversidad está la riqueza. Correcto. Es decir, no sé si recuerdas una teoría, bueno, una estrategia de Edward de Bono, era un pensador maltés que escribió un libro llamado Lateral Thinking, ¿no? El pensamiento lateral, muy interesante, que habla de
cómo mejorar la creatividad y tal, pero también escribió otro que se llamaba Los sombreros pensantes, ¿vale? Los thinking hats. Y entonces los thinking hats quiere decir que cada uno de nosotros solemos tener un sombrero de un color. ¿Vale? El que tiene el sombrero verde, que es el mío, sería más el sombrero de la creatividad. A mí me conocen como una persona muy disruptiva, muy capaz de generar ideas, etc. Pero también se necesita que al lado de una persona creativa hay una persona realista, que sea capaz de decir, oye, esta idea Branding, está de muy bien, branding. pero no creo que tenga éxito porque es muy cara o es muy lenta de realizar, etcétera. Y al lado tiene que haber un pesimista y al lado tiene que haber un, ¿sabes? Entonces, The Six Thinking, cada uno de los 6 representa, digamos, un arquetipo. ¿Vale? Un arquetipo que significa una persona con una serie de características y de respuestas emocionales dadas, ¿no? Conocemos mucho los arquetipos de marca a través de las grandes marcas como Coca-Cola, como A Fanta, Nike. Fanta era el payaso, como el tal, etcétera, exacto. Pero también es cierto que la mujer tiene esta capacidad. Entonces, yo todas mis alianzas que tengo actuales las tengo con mujeres. Sí, sí, Todas. Tengo muchos a mí me proyectos. pareció muy interesante los proyectos, tanto el proyecto del podcast como el proyecto que estuvimos estabas hablando antes, que haces un grupo de personas y cada uno de ellos aporta una cosa distinta. Tiene muchas mujeres, pero también tiene varios chicos, donde ellos van hablando de diferentes cosas y van entrando en diferentes momentos del podcast y cada quien viene y aporta y se va. El concepto me encantó. Y voy Sí. a poner el link aquí para que vean los diferentes proyectos en los cuales Guillen está envuelto. Bien, esto me ha gustado mucho, porque no hemos tenido mucho del típico slots donde las cosas van enmarcadas de esta forma y seguimos ese formato. Cuando tú me dices a mí, Ali, cuando yo era pequeño, pues yo era muy tímido y entonces me era difícil poder comunicar, poder entrar. Esto te permite a ti, una vez que tú cambiaste todo este tipo de cosas, para tú hacer un TEDx como el que hiciste de contar tu storytelling en el TEDx, para mí fue impresionante. O sea, gestionar una historia que empieza con algo tan sencillo como lo que el público piensa que es, contar todo un proceso, llevarlo a una conclusión sin dejar la idea de que uno cambie de opinión en un proyecto de 15 minutos de explicación. A mí eres un crack. A mí eso me dejó, como decimos aquí en España, flipé, grave. It was amazing. It was amazing. Esto lo usas, y sé que trabajas con muchas mujeres líderes de empresas, grandes empresas. Lo usas como el Pygmalion, ¿te acuerdas? La Sí. transformación de irla llevando poco a poco a cada una. O sea, ¿cómo tú llegas a eso? ¿Cómo tú pasas eso que yo he visto? No solamente en tu podcast, en las entrevistas que has hecho anteriormente y que se te han hecho a ti anteriormente, a la práctica. A que estas mujeres, incluyendo el proyecto Clio, se unan, trabajen todas y formen un equipo, una sinergia, donde cada una saca la mejor parte de sí, donde tus valores, tus principios, tus estándares se permean en cada acción que hace. Yo estoy muy emocionada, no sé si se nota, ¿verdad? Estoy muy interesada en todo eso, porque Bueno, todos hablamos de branding y de marca personal y de esto, pero nadie te explica cómo funciona el tema. Entonces yo quiero saber cómo tú haces para que eso tenga una sinergia y sea congruente. ¿Tiene sentido la pregunta? sí, 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 no. Hay un principio básico y es que a pesar de que puedas ser tímido, extrovertido, introvertido, etcétera, tienes que tener una característica común que es que nosotros no somos ermitaños, ¿vale? Somos personas sociales. O sea, todas las personas son a su manera, un poco más, un poco menos, somos sociales. Cuanto más seas capaz de abrir tu mente y tu corazón, ¿vale? Tus emociones, a los demás, más fácil te va a ser conectar, más fácil te va a ser establecer conexiones, ¿vale? Y eso es lo que creo que es una de las lecciones que uno aprende solo, por más libros que leas, ¿vale? Por más libros que leas, tú al final te das cuenta que en la vida te va a funcionar bien
no solo por lo bueno que seas en tus competencias adquiridas, sino también por cómo gestiones tus habilidades y cómo gestiones tus relaciones. Vale. Es decir, esta parte es muy importante. Yo una de las cosas que he intentado mimetizarme totalmente en la mujer es en esa manera de entender las emociones, de entender las situaciones emocionales. Sí, porque os envidio totalmente decir, ostras, es que una mujer, por ejemplo, la intuición que tiene mi mujer sobre una persona cuando la conoce, sobre tal cual, eso es insuperable. Eso no existe en el reino animal masculino. No existe. O sea, nosotros somos como un poco más, ¿cómo lo diría? La palabra no sé si es primarios, pero somos un poco menos instintivos, intuitivos, perdón, somos instintivos pero no intuitivos. Nos cuesta mucho más intuir cuando algo es bueno, cuando es malo. Yo me he equivocado muchas veces y ha sido porque no he tenido la intuición de saber que aquella persona debería ser mi socio, mi socia, mi tal, no sé cuántos, ¿no? A uno mejor le cuesta menos entenderlo, porque es capaz de ver más allá de la primera impresión. Y esto me parece algo fascinante del cerebro de la mujer, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que una mujer tenga esa visión tan brutal, ¿no? Esa intuición tan increíble con las personas que pueda saber de un vistazo, casi, o de una conversación corta, saber si con esa persona puede tener un trato, puede no tenerlo, etcétera, ¿no? Es verdad que luego cuando miras la estadística te das cuenta, y en España no paran de repetirlo en la prensa, que pues, cada mes mueren muchas mujeres a manos de hombres y tal. Esto, por desgracia, pasa en todo el mundo y por desgracia debo decirte que seguirá pasando, porque es un problema cultural. Es un problema cultural, ¿vale? Hay hombres que creen que han nacido para ser servidos por una mujer. Y este es un... O sea, estas personas deberían haberse quedado en el Paleolítico superior y no haberse movido de ahí, o que hubiera caído un gran meteorito y que se extinguieran igual que los dinosaurios, pero no pasó. Están entre nosotros y entonces no entienden que aquí las mujeres no están para servir a nadie. Para servir a nadie. O sea, vamos a ver. Y menos todavía a su marido. Déjame que te ponga una anécdota personal que me pasó. Yo durante muchos años fui voluntario en una fundación que se llama La Salud Alta, que está en Badalona, en un barrio muy deprimido, muy pobre, que casi todos son extranjeros, gente que han llegado a España con una patera en una barcaza de estas. ¿Cómo se llaman en Cuba? Las cayucos. Bueno, No, no, sí. Pues que han llegado de la extrema huyendo de la pobreza, de la guerra, de la miseria y tal. Entonces, bueno, pues yo durante muchos años fui voluntario y les enseñaba nociones básicas de español, ¿vale? Algo de catalán también, pero sobre todo les explicaba elementos culturales como, por ejemplo, que aquí un hombre no puede pegar a su mujer, ni en su casa ni fuera de su casa, que un hombre cuando llega a su casa no tiene que estirarse en un sofá esperando que la mujer le traiga la comida. las zapatillas, la comida y tal, sino que tiene que colaborar con las tareas del hogar, porque si la mujer sí trabaja, porque ellos decían, no, es que mi mujer no trabaja, no, tu mujer trabaja, El día tu entero. mujer está en casa, está planchando, está comprando, está cocinando, ¿crees que esto no es trabajar? ¿Acaso? Y entonces, claro, les intentaba convencer, cambiar un poco el chip para que entendieran eso. Pero cosas tan primarias como no pegar, no dañar físicamente. O sea, imagínate. Porque para ellos era normal. Mucha gente que venía de Nigeria, que venía de Marruecos, que venía del Sahel, que venía de la zona del centro de África, que es una zona. Entonces, yo creo que los grandes problemas que tenemos son culturales. ¿Vale? Que hay culturas que no han sido educadas en el respeto a la mujer, en la igualdad, en la equidad, en que tenemos los mismos derechos, en que no puede ser que una mujer vaya con un burka sin que se le vea la cara. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser que una de las culturas más ancestrales y más bonitas, que es la cultura árabe, etcétera, no Todavía. todos, pero en muchos países siga siendo obligatorio tapar a una mujer? ¿Pero cómo se os ocurre? ¿No? Este siglo, No, ¿verdad? porque si no, es que es la tentación, es el diablo y tal. Vamos a ver. Dios nos creó desnudos. O sea,
no vayas a tapar a nadie, ¿no? Es decir, está bien que haya una regla del pudor y que todos pues nos tapemos o lo que sea, pero taparle la cara, taparle... lo siento, no tiene ningún sentido. Tristemente hoy día, cuando te llegan estas mujeres a ti, que llegan a consultarte, a decirte, Guillen, yo quiero trabajar en mi imagen, yo quiero establecer mi marcas, yo quiero trabajar en lo que te habíamos mencionado, donde llegamos a este tema de estar clara en mis valores, quién soy, dónde voy y qué quiero lograr. ¿Qué haces tú con ellas? ¿Cómo funciona? Sí, lo primero que hago en el proceso de personal branding es, yo lo llamo un iceberg, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay como dos partes que son muy poco visibles, que es la parte de introspectiva de autoconocimiento, otra parte que tampoco es visible, que es la estratégica, y lo que todo el mundo acaba viendo son las redes sociales, el podcast, el libro, ¿eh? Esto es la parte visible. Y cuando ven esto dicen, ¡ay, mira! Ha tenido suerte, ha llegado aquí y tal, cual. No ven el resto del iceberg, ¿vale? Todos los problemas que has tenido, los fracasos y sobre todo el trabajo que has tenido para llegar donde has llegado. Entonces, para empezar con la parte esta de autoconocimiento, que es un poco esta base del iceberg, lo primero que hago es hacer que hagan una encuesta de feedback a un círculo de personas que las conozcan muy bien, ¿vale? Y les pido que les hagan 3 preguntas. ¿En qué crees que soy buena o bueno? ¿Vale? Depende del caso. ¿En qué crees que soy diferente? ¿Y en qué piensas que podría mejorar? 3 preguntas muy simples, 3 preguntas abiertas, ¿vale? Pero que se envían a través de un Google Form, lo que es igual, no importa el tipo de material que utilices, y que sea anónimo. Es decir, que tú no exijas que la gente rellene el nombre ni ponga en el correo electrónico, sino sencillamente que eso se sube a la nube, se sube a la respuesta. ¿Por qué? Porque si es anónimo, las personas tienen algo más de libertad a la hora de hablar bien o mal de una persona. Sienten menos pudor, sienten menos vergüenza. Y entonces hablan de una manera como más directa. Esta es la primera sorpresa que nos encontramos cuando trabajamos en un proceso, sobre todo con mujeres. Las mujeres ni siquiera imaginan las fortalezas que tienen vistas por los demás o los elementos de diferencia. Los hombres sí lo imaginan más. Pero las mujeres no A los pueden hombres tener esa capacidad. A los hombres les sorprende menos esta pequeña investigación. Es una investigación cualitativa, se suele hacer entre 25 o 30 personas aproximadamente, excepto en República Dominicana, donde las hacen con 300 personas. Allá todo van a lo grande. Entonces, bueno, el Caribe ya sabes, ya Otra tú cosa, sabes. es otra cosa. Déjate de eso. Entonces, y entonces, claro, la primera gran sorpresa de la mujer es verse retratada por un círculo de personas que jamás le han dicho lo buena que son. Y después no se lo creen, by the way. Le da las entrevistas y dice, ¿pero de quién está hablando? ¿De mí? Es decir, la humanidad en general tenemos un problema y es que quizá nos amamos mucho, pero no nos decimos lo buenos que somos, lo diferentes que somos, lo interesantes que somos o lo que podemos mejorar. No nos damos feedback, ¿vale? Hay una herramienta de coaching que crearon 2 psicólogos hace muchos años, antes de que existiera el coaching, que se llama The Johari's Window, ¿vale? Johari's Window es que cada uno de nosotros... ¿La conoces? Claro, sí. Cada Eso fue uno de parte de nosotros mi... tiene 4 ventanas de comunicación. La ventana abierta, ¿vale? De Open Window, que es la información que tú tienes de tú y la compartes. Pero luego está la ventana oculta, que es esta información que tú no tienes de ti misma y los demás sí tienen de ti. Conocer el resultado de esta ventana es crítico, porque si no, tienes un problema de autopercepción. Es decir, es lo que les pasaba a muchas de las mujeres a las que yo he asesorado, que ellas solo tenían una información de sí mismas que estaba muy sesgada. Era por culpa de su bloqueo. Porque decían, no, yo sé que soy esto, no soy nada más. Y cuando resulta que preguntaban los demás, decían, no, tú eres esto, más esto, más esto, más lo otro, más lo otro, más lo otro, más lo otro. Impresionante. Impresionante. ¿Vale? Con lo cual aquí resolvíamos un problema de la ventana de Johari muy importante. Y luego hay otra ventana, que es la ventana secreta. Es decir, a la mujer históricamente le ha costado mucho revelar ciertas situaciones, ciertos secretos de la vida privada, por miedo a exponerse, por miedo a ser que... juzgada, más juzgada.
a ser juzgada, a decir, mira esta, qué tal, qué cual, ¿no? Etcétera, ¿no? Y entonces resulta que es verdad que en el siglo XX nosotros teníamos que ser personas discretas, pero en el siglo XXI es bueno que compartamos determinadas cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Si tú ves a una mujer que está preparando una maratón en Instagram, preparando una maratón, ahí haciendo stretch, estiramientos, ¿no? Haciendo estiramientos y con un texto que pone preparando la próxima maratón de Barcelona. ¿Qué valores, qué piensas de esta mujer? ¿Qué valores tiene? Bueno, procuro Esfuerzo, siempre estar en el tema de la cultura del cuerpo, en una parte, viene de dos vertientes, la otra de cuidar su salud, la importancia de estar bien, de su bienestar. Eso dos, es, y planificación, estrategia, planificación, tiene una estrategia muy estrategia. clara, definición de hacia dónde voy, qué quiero lograr, Fíjate, una imagen te ha dado 5 valores clave de una persona. ¿vale? Una imagen solo. Una imagen que debería ser real, porque si es postureo no vale. Pero una ¿Vale? imagen te acaba de dar 5 valores. Entonces, yo las convenzo diciendo, oye, tenéis que abriros un poco más, porque si tú dices que haces trekking en la montaña, ¿vale? Que vas con amigos a la montaña, por ejemplo, a caminar, estás hablando de trabajo en equipo, estás hablando de el gusto por la naturaleza, estás comunicando una serie de cosas que tienen un valor extraordinario. Y no solo las comunicas, sino que haces algo mejor. En vez de decirlas, las transmites mediante una imagen Wow, real. wow. Por tanto, hablando de Johannes Window, que es un trabajo introspectivo muy bonito, porque al final uno se acaba conociendo mucho mejor, ¿no? Decir, oye, es que yo me doy cuenta, por ejemplo, pues yo a veces hablo con mujeres que tienen unos hobbies extraordinarios, Sí. pero extraordinarios. No solo leen 3 libros por semana, es que además hacen una reseña de los libros y la ponen en una web, no sé qué, no sé cuánto está. Digo, oye, tienes un propósito para la humanidad fantástico, que es dar a conocer el conocimiento, tal, mostrar tu pasión por la lectura, por los grandes temas, etc. Y no le dan ninguna importancia, está ahí. ¿Vale? Entonces, me encantaría a veces coger a esa mujer ¿sabes? Agitarla como si fuera un saco de olivas. Es decir, Para sacar toda la información. saca lo que tienes, por favor. Basta de tenerlo ahí encerrado. Y esto es por qué me gusta trabajar con ellas. Primero, porque son cajas cerradas y hay que abrirlas. Pero segundo, porque lo que hay dentro de la caja es una maravilla. Uf, Es una maravilla. me encanta. Te voy a pedir que me des un segundo y te voy a hacer la próxima pregunta. Tengo que cerrar porque esto se me va a caer. He sacado, no te preocupes, que yo lo vuelvo a editar. Me salgo, ¿viste? Me salgo, ¿viste? Ahí hay un corte. Me salgo Sí, y vuelvo a entrar otra vez, ¿vale? vale. Vamos a salir y vamos a entrar. Con el mismo enlace, Espérate, yo me mantengo. no, Vale. vete, porque si te das cuenta, lo que está sucediendo, mírame la cara. ¿Ves cómo estoy sudando? Y Ah, es que aquí tienen un voltaje totalmente diferente. Ahora voy a prender el aire acondicionado y la próxima, como hicimos un break, ya podemos cortar ahí. Y te dije, y ahora te vale. voy a hacer un segundo, ¿ves? Y me Pero no envías te otro enlace. exacto, te voy a dar el enlace. Y ahora te voy a decir, me gustaría leerte algo. Y te voy a leer el programa CRIO, ¿vale? Y porque tú Vale. me dices, ahí quedamos, me gusta trabajar en una mujer, para que no se te olvide, yo te lo voy a hacer. Y la primera razón es porque son una caja de sorpresa y la segunda razón, esto. Entonces, la próxima pregunta viene. Voy a prender el aire, vengo ahora. Bye, ahora te Gracias. mando otro. Ahora Ahora. mismo te voy a mandar, vale. De hecho, debería hacerlo ahora mismo. Isabela, corre, préndeme el aire. And stop saying, oh my God, sweetheart. Préndeme el aire que estoy dripping. But dripping. Ojalá que no se me caiga esto. Y la pregunta que te quería hacer es que me cuentes una historia. Yo sé que te está pensando, Ali, ya se te echó el bombillo. No. Quiero que me cuentes
La historia de Clio. Mm, la musa Clio. Esperando, La ¿verdad? musa. ¿Quién es Clio? Bueno, Cuéntame tu historia. bueno, la historia del nombre es curiosa porque es una musa. Mm, Las musas sabes que son inspiradoras por naturaleza. Y, y Clio es, bueno, es de las musas importantes porque era la guardiana de la sabiduría, del conocimiento y de la poesía, ¿no? Con lo cual, y de la historia. Era la responsable eh, de que las distintas generaciones supieran lo que había pasado en el pasado, con lo cual es una musa muy, muy interesante. Y la verdad es que Aízaro, que luego te hablo de ella, pero que es Otra digamos, musa. la impulsora del proyecto Clio, un proyecto, es un proyecto, la definición exacta del proyecto es No, 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 proyecto para el empoderamiento, todavía no, vale. no me digas Pues, esto. Quiero que me cuentes quién es Clio. ¿quién es Clio? Pues es esa musa, y esa musa no solo inspiró a mucha gente para guardar la historia, la poesía, etcétera, sino que también nos inspiró a un grupito de personas para ponerle nombre a un proyecto muy bonito. Pero en ese proyecto, la musa, Clio, trabajaba con mujeres. Sí, siempre, Cuéntame, siempre. cuéntame esa historia. Ah, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Sí, hay una historia que expliqué el otro día en mi podcast Ujú. que, bueno, Y si no que es saben, interesante. el nombre del podcast es Todo deja marca. Pero eso Todo también deja marca. lo voy a poner en el link, porque es que cuando oigan la historia de Clio, como él la cuenta, por eso quiero que nos la cuente a nosotras. Sí, mira, espérate, que quiero ser bastante fiel a la verdad para no equivocarme demasiado y por tanto la estoy abriendo en este preciso momento, ¿no? Pero sí que, bueno, hay algo que me gustó mucho de Clio, estuve investigando de esta musa, con lo cual al final intenté crear una historia Ujú, a raíz de ahí, que es que Clio se encontró una vez con un grupo de mujeres que querían gestionar un proyecto social, ¿no? Para mejorar la vida de su comunidad. Que esto es algo que en aquella época no pasaba mucho. Estamos hablando de la época de los dioses griegos y todo eso. Entonces las mujeres pidieron ayuda a Clio para aprender de las experiencias de otras mujeres líderes. Esto es algo que, por ejemplo, también es un elemento muy interesante. Las mujeres siempre quieren aprender de otras mujeres para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces Clio accedió gustosa y les mostró su libro. Clio tenía un libro que es donde estaba la historia, la poesía, etcétera, y le pidieron a Clio que les enseñara más. Entonces Clio decidió acompañar a estas mujeres en su proyecto y les mostró cómo podían usar la historia como una fuente de inspiración y aprendizaje. Y entonces les enseñó algo muy importante, que es a valorar sus propias capacidades y talentos, a comunicar su visión y sus objetivos, a trabajar en equipo y a resolver conflictos, a enfrentar obstáculos y los prejuicios y celebrar logros y los logros de otras mujeres, que es algo que muchas mujeres no hacían y que es algo que estábamos hablando antes, ¿hacía que o no mucha mujer, hacemos? sí, es cierto, ¿no? Y entonces, gracias a la ayuda de Clio, de la inspiración de Clio, estas mujeres lograron liderar ese proyecto con éxito y transformar su comunidad para bien, ¿no? Entonces, este proyecto se hizo famoso y las mujeres se sintieron respetadas. Entonces, es cierto que la moraleja dice, las mujeres podemos ser líderes en cualquier ámbito de la vida si nos apoyamos en la historia y, muy importante, en nosotras mismas. ¿Tú sabes por qué Que te este pido ha sido... esto? ¿Tú sabes por qué te pido esto? Porque el lema de mujer, bienestar pleno, no lo inventé yo, pero en el momento en que me enteré de esto, yo dije, estos somos nosotras, y es solas, invisibles y juntas, invencibles. No es Muy bueno. yo contra el mundo, no, todas podemos crear algo mejor. Y yo quiero que tú me permitas leer algo, porque hemos hablado de Clio, Claro, y mi tribu debe estar sabiendo de qué habla Ali, está perdida, otra vez el tostó, no. Clio es un programa de autoliderazgo diseñado específicamente para las mujeres, un espacio dedicado a cultivar
y fortalecer nuestro liderazgo femenino en un mundo en constante cambio, con el objetivo de inspirarnos, capacitarnos, equiparnos para que alcancemos nuestro máximo potencial. Y no quiero hablar más de esto. Lo que quiero saber es cómo tú estás como, tú sabes, el hombre entre todas las mujeres, el Ave María, bendita tú eres entre todas las mujeres, ¿qué haces ahí? Pues una pieza muy importante. Y es de qué va este podcast, de lo que hemos hablado al principio. Si no te conoces, si no te autolideras, si no tienes tu marca clara, o sea, si no sabes realmente quién eres con tus valores y tus principios y estándares, que es de lo que va este caballero, de enseñarnos eso, a potenciar todo esto para diseñar lo que tú presentas al mundo con confianza. ¿Cómo te metes ahí? ¿Cómo haces esto? A mí me Debo decir que, es la debo palabra decir que me favorita. metieron. Estoy Debo decir flipando. que me metieron. No, no, yo no levanté la mano, sino que me eligieron. Tuve la gran suerte de conocer a una gran mujer que es Ízaro Asa de Amilibia. Tiene un nombre muy difícil porque es Bellísimo. un nombre vasco. Ízaro Esto quiere decir es. estrella, es un nombre Yes. muy bonito. Y Ízaro, aparte de ser una directiva del BBVA, de un banco muy importante ¿Y en de España? España y de otros países del mundo, aparte de eso, ella es presidenta de varias asociaciones que fomentan la diversidad, la inclusión, bueno, y muchas otras cosas. Y me habló de que estaban organizando un programa de liderazgo para las mujeres y me dijo que si yo quería participar como formador. Y dije, bueno, pero yo ¿Sabes? soy hombre. Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No hay ningún problema. Dice, tú tienes la capacidad perfecta para poder formar a mujeres, porque es verdad que yo la ayudé a ella en algunas cosas. Eh, y bueno, entonces hicimos un programa en el que está Ízaro, está Carla, está Majo, es María José, María José. y estoy yo. Y es una formación, sí, es una especie de, no lo hemos querido llamar formación porque de hecho es un programa en el que habrán varios formatos distintos. Habrá formatos presenciales tipo taller, pero habrán luego también masterclass, bueno, habrán píldoras más No individuales, te con lo preocupes cual por eso, que eso lo vamos a especificar. sí, es una Pero experiencia, vamos a decir. Sí. ¿sabes por qué te he llevado hasta este punto? Porque lo que me causó mayor curiosidad es que tú, un hombre tímido, con toda la historia que me has contado hasta ahora, que estabas guarecido en la parte de atrás, te has vuelto actor, has actuado y te has convertido en mujer. Y cuando hiciste la ponencia de ponerte en posición de mujer, a mí me causó shock y dije, wow, estamos progresando. Y tiene que Sí, ver sí, con algo que primero has cuando de la lo escribí creación. lo Correcto. escribí en el blog y escribí un título en el post del Mm. blog que ponía el mundo cambia y las mujeres podemos pilotar ese cambio. Y luego decía, por una vez, espero que no te molestes si adopto el rol de mujer. Creo que lo puedo hacer mejor que una inteligencia artificial. Yes. Pero déjame decirte que hay un background de esto, hay una historia. Cuéntame. Yo trabajé durante mucho tiempo para Cruz Roja Española, para Yes. el área de empleabilidad. Cruz Roja es más conocida en todo el mundo por ayudar a la gente pobre y tal, pero en España tiene una fuerza muy importante el área de orientación para el empleo. ¿Vale? Mm. Cruz Roja es uno de los mayores orientadores laborales que hay, sobre todo de personas que están en riesgo de exclusión social. Vale. ¿Vale? Pues yo he hecho varias formaciones con ellos y para ellos, mejor dicho, no con ellos, sino para las orientadoras y los orientadores de Cruz Roja. Vale. Y claro, ¿qué pasa? Que hay una gran mayoría de mujeres. ¿Vale? Y entonces, la responsable del programa, que se llama Lara Vidal, que es una mujer que tienes que entrevistar algún día, ya te la Yes. presentaré, Yes. Lara Vidal. Lara me dijo, oye, ¿no te importará si puedes hablar de nosotras? Lenguaje inclusivo. Dice, porque somos como hay un 90% de mujeres, verás que también hay chicos, Mm. pero creo que tenemos que cambiar un poco las reglas del juego y tendrías que hablar de vosotras y tú también, pues cuando hables, hablas de nosotras. Con lo cual, yo hice varias formaciones con ellos y hablaba de vosotras, cuando habían también chicos ahí incluido,
Y hablaba de nosotras cuando decía, porque nosotras deberíamos considerar que... Con lo cual, es algo que al principio me costó, pero a base de hacer varias formaciones luego lo adquirí, ¿no? Como algo propio. Y recuerdo que hace poco en Instagram una mujer me puso, ¿nosotras? Como diciendo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has ¿Se te vuelto cogió el loco champú o algo otra así? vez? Sí, porque yo normalmente cuando escribo el post hago luego una versión un poquito más extensa en el podcast y luego hago un teaser en vídeo, que lo Right. llamo Tienes un minuto. Todos empiezan así, Yes. tienes un minuto y ahí lo explico, ¿no? Y entonces en ese Tienes un minuto mucha gente lo vio y dijo, ¿y cómo hablas de nosotras, ¿no? Y pienso que, fíjate que las que les extrañó más fueron a mujeres. O sea, no sé si conoces la frase de Hobbes que dice el hombre es un lobo para el hombre, que en realidad el significado es que nosotros mismos somos los que nos matamos a nosotros mismos. Yes. Quiero decir, ¿sabes? A veces no nos comprendemos ni a nosotros mismos. Pero bueno, es igual. La cuestión es que quise hacer un pequeño juego de adoptar el rol, ¿vale? Porque me parece que ¿por qué no puedo hacerlo? Yo soy de las personas que he confesado muchas veces que si hubiera otra vida me gustaría nacer mujer. ¿Por qué? Para probarlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Why pero not? eso no me convierte en transexual, ni en bisexual, yo amo a mi mujer con locura, tú la conoces, la has visto, María, eh, espectacular. y nunca digo amo a las mujeres porque me da miedo que luego me atice con un palo, ¿no? O duermas en el Pero, sofá o fuera de la casa. pero yo, ¿por qué no? Si hubiera otra oportunidad, si existiera otra oportunidad, me encantaría, me encantaría. Porque os envidio mucho. Tenéis una serie de facultades y una serie de... Es verdad que luego físicamente a lo mejor hay pros y contras, de todo, pero bueno, evidentemente. Pero me encantaría vivir la experiencia, sí, me encantaría vivir la experiencia. Y entonces, bueno, esto fue un pequeño juego que a mucha gente le resultó muy chocante. A mí me Sí. encantó. Pero a Pero, mí me encantó. pero tú sabes que yo soy un Sí, poco sí. disruptiva, así que, no hay problema. Sí, sí. Yo no te quiero dejar ir, pero sé que te tienes que ir. Pero antes de eso te voy a pedir, ¿qué serían 3 puntos que tú le darías a nuestra tribu para lograr nuestros objetivos por medio de gestionar nuestra marca personal? 3. ¿Cuál sería la clave del éxito? 1. Uno, conocerse mejor. Conocerse Esto mejor. no hay... Sí, autoconocimiento, ¿vale? Es decir, si tú no te conoces, es como si no existieran los cimientos de un edificio, se caería todo el edificio, ¿vale? El autoconocimiento, la introspección, el conocerse a uno mismo, el saber cuál es la marca que tú proyectas en los demás, esta parte es clave. Segundo, una vez te conoces, sabes dónde estás y cómo has llegado ahí, es muy importante definir dónde quieres ir, es decir, estrategia, ¿vale? Estrategia personal. ¿Dónde quiero ir? ¿Con qué propósito me voy a guiar? ¿Cuál va a ser mi brújula? El propósito es una brújula, ¿vale? ¿Cuál va a ser esa brújula? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Hacia el norte? ¿Hacia el nordeste? Y unos valores que me van a acompañar. Los valores son los elementos que definen nuestra personalidad y nuestra forma de relacionarnos. Mucha Entonces, gente habla de arquetipos, pero en realidad son los valores, ¿no? Que yo los llamo, como tú sabes, superpoderes, ¿vale? Yo les he llamado así porque me parece que es más potente, ¿no? Llamarlos superpoderes. Y hay una tercera parte, que es la parte de muy bien, ya he llegado hasta donde he llegado. ¿Tú me oyes ahora? yes, súper bien. Ya sigamos. Vale. Y me ves, Estamos, ¿eh? Me ves, me y ves. te veo Es que se me ha perfectamente. quedado la pantalla. No pasa nada. Se me había quedado la pantalla en negro de repente, pero no. Y la tercera parte, muy importante, es cómo puedo llegar, ¿vale? Si la segunda pregunta era ¿hacia dónde puedo ir? ¿Vale? ¿Cuál es mi estrategia? Definir este propósito, este objetivo, este modelo de negocio, esta propuesta de valor. La tercera parte muy importante es cómo puedo llegar. Y esto es nuestro modelo de comunicación, nuestro plan de comunicación. Mucha gente, ¿qué pasa? Que empieza todo el proceso por las redes sociales, que es la parte tercera, y esto no funciona. Es un error, porque vas No a las redes tienen el mapa sociales y claro. con qué objetivo, cómo vas a medir el éxito en esas redes sociales, ¿no? Y eso es un problema. Con lo cual, bueno, pues el orden tiene mucho que ver con todo esto. Te Muchísimo. quisiera hacer 3 preguntas claves. Si yo te preguntara,
¿Qué tendríamos que hacer para ser exitosa usando todas las estrategias de marca personal? ¿Qué me dirías? ¿La primera? La primera, conócete mejor, know you, ¿vale? Know La yourself. segunda, la segunda, desarrolla tu plan, ¿vale? Develop you. Y la tercera, comunícalo bien, market you, ¿vale? Vale. Son tres partes. Te puede parecer muy simple, pero son tres partes esenciales, sobre todo por el orden, porque la gente tiene la tendencia a ir directamente al market you, sin haber trabajado antes toda la parte estratégica y antes toda la parte introspectiva. Entonces, esto sería para mí el mejor consejo que puedo dar, que es entender que somos como un iceberg, ¿no? Que primero hay una parte que no se ve, pero que es muy importante que esté ahí. Son como los cimientos de un gran edificio. La segunda es la estructura del edificio, que es la estrategia, ¿vale? La estructura, lo que aguanta todo, las paredes, etcétera. Y la tercera, que es la visibilidad, ya son los cristales, los revestimientos, el tejado, las plantas, todos esos los muebles, todo eso es muy bonito, pero si no existe el otro, no existiría nada, ¿no? Con lo cual, tenemos que seguir un orden y es muy importante que sea este, ¿no? Primero, conocernos mejor. Segundo, desarrollar una estrategia y un plan. Y el tercero, comunicarlo y medirlo. Medirlo. Hay mucha gente que lo comunica pero que no lo mide, entonces explica unas historias que a lo mejor no encajan o que no entran, no las cambia porque no lo mide. Estuve trabajando una vez con un profesor de Lleida y le pasaba esto, ¿no? Que decía, es que tengo muy poco engagement. Bueno, ¿y por qué no cambias la forma de comunicar? ¿Por qué no diversificas, ¿no? Porque siempre explicas prácticamente lo mismo, por eso tienes poco engagement. El engagement tiene que ver con el valor de lo que compartes. Si lo que compartes no tiene valor, el engagement cae, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas tres, este Know You, Develop You, Market You, yo creo que sería un proceso en el cual estaría muy bien que la gente lo entendiera, sobre todo dándole mucho peso a las tres partes, no saltándose ninguna, pero dándole mucho peso a la parte de autoconocimiento, mucho peso a la parte estratégica y el peso debido a la parte de comunicación. Piensa que para un CEO que tiene 70 años, que dirige una compañía de 400.000 personas, las redes sociales no son importantes. No, no lo son. Para nada. En cambio, para alguien que está empezando con una startup, con que está empezando que es joven, o una persona que no es CEO pero tiene 60 años, las redes sociales también son importantes. Entonces, esto es algo que hay que entender cada uno hacia quién se dirige y dónde está, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muy bien lo que llaman ahora en marketing la buyer persona, que antes yo en publicidad lo llamamos el público objetivo, o target group, si quieres, ¿no? Que es dónde está, qué hace, qué lee, cómo podemos llegar a esta persona. ¿Vale? Y sería absurdo, por ejemplo, intentar llegar a niños muy jóvenes de 16 años a través de LinkedIn o intentar llegar a personas de 70 años a través de TikTok. Bueno, no, espérate un momentito, que hoy en día la cosa Bueno, hoy en día sí, hoy en día TikTok yo creo que es muy transversal, es cierto, sí, es cierto, pero veremos, ¿no? Pero que cada red tiene su público y que luego no solo existen las redes sociales, tú puedes crear materiales en Internet como un podcast, por ejemplo, como este podcast, o como un blog, o como una newsletter, o como lo que quieras, que están fuera de las redes sociales y además son tu propia plataforma digital y esto es un gran consejo que siempre doy. Piensa que las redes sociales se pueden caer, cualquier momento. como pasó con Google Plus, como ¿Cómo pasó que con... pasó el año pasado, el año antepasado, que Instagram se frizó como por 3 o 4 horas y en Sí. broke loose? Amazing. La cantidad Bueno, de... fue como si hubiera sido el principio del fin del mundo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y en Impresionante. cambio, esto ha pasado también con WhatsApp, también muchas veces. Entonces, tenemos excesiva dependencia de plataformas que no son nuestras. ¿Vale? Yo creo que tendríamos que tener nuestra propia plataforma, porque si no, lo único que estamos haciendo es regalar contenidos e interacciones a redes sociales, cuando las podemos tener digamos, Gestionada podemos para... tener nuestra propia, yo lo llamo nuestra propia casa digital, ¿vale? Que la tuya es este podcast. ¿Qué? Sí es. Bueno, quiero que sepas que no hemos quedado corto.
Yo sé que tienes otros compromisos de los cuales te he sacado y no te me vayas, quédate aquí. Gracias por pues, ser tan paciente conmigo y con toda mi tecnología que a veces me falla, ¿no? No pasa a todos. Hoy me Pero ha fallado a mí, por eso. Hoy me ha fallado a mí. nos fallamos los dos un poco. Cuento contigo porque necesito que mi tribu entienda todo este proyecto Clio y por qué es importante para nosotras. Y Cero pronto va a venir, está de viaje, pero estará pronto con nosotras. Y me gustaría pues contar contigo para ir poco a poco haciendo los cimientos de lo que queremos desarrollar. Y es una marca personal, una idea de quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a conseguir. Y yo creo que cuento contigo. ¿A que sí? Hombre, y tanto, cuenta conmigo. Será un placer. Te veo en el próximo capítulo de Mujer Bienestar Pleno, donde vamos a hablar sobre por qué este proyecto es importante para nosotros y por qué te has envuelto y has tomado como misión seguir apoyándonos a las mujeres en todos los ámbitos. Así que yo cuento contigo, espero verte pronto. Gracias por darme la oportunidad y darnos la oportunidad a nosotros de conversar este cafecito tranquilo, relajado, desde otra perspectiva. No tengo palabras para seguir diciéndote que estoy feliz. Se nota, ¿verdad? Mola. Se nota, se nota. Y me alegra mucho. Yo también lo he disfrutado contigo. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, Nos pues, vemos en un el placer. próximo capítulo. Nos Chao. vemos pronto. Venga, Adiós. besos.